Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos de nuevo con Lima. Ya se encuentra Eduardo Balión, él es sociólogo y analista, y le queremos preguntar, Eduardo, en el resultado ya concreto de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿cómo se alinean, cómo se configuran las fuerzas políticas? ¿Usted cree que es, como se dice vulgarmente, un choque de trenes político, ideológico, incluso en una perspectiva de otro modelo económico, o hay algún punto de coincidencia ahí? En sentido estricto, va a ser un choque de trenes más allá de algunas similitudes. Y va a ser un choque de trenes marcado por tres o cuatro factores. Hay uno primero identitario, en donde sin ninguna duda la candidatura de Castillo tiene un rostro fuertemente popular, marcadamente del interior del país, con un peso especial de un rostro serrano, de ciudad intermedia, pequeña y del medio rural, mientras que Fujimori tiene una cara vinculada a la historia reciente del país desde fines del siglo pasado y ligada a su padre, una historia de crecimiento económico bastante grande, de profundización de las desigualdades, de ineficiencia del Estado y de abuso y prepotencia, asociado como rostro a una cara blanca, fundamentalmente limeña y de gran ciudad del país, asociada internacionalmente, pretendidamente más cosmopolita y simultáneamente autoritaria y nada empática con el conjunto de la sociedad peruana. Claro, pero Un, Eduardo, le planteo solamente hay una precisión para entender mejor desde fuera de Perú esto. ¿Hasta dónde esta figura de Pedro Castillo también configura, lo digo así claramente, una nueva visión de la política en el Perú después de lo ocurrido? Porque, entre otras cosas, él plantea, por ejemplo, cambiar la constitución, eliminar al Tribunal Constitucional, nacionalizar empresas, darle más poder, por ejemplo, a las organizaciones y a las redes campesinas de apoyo agrícola, de producción agrícola. Esto, por ejemplo, parecería que estamos hablando de otro mundo, porque la lógica neoliberal es inversión extranjera, financiación de la banca, la reducción del aparato estatal. Esto, por eso le decía, es un choque de trenes, pero ¿quién se beneficia con esta propuesta de Pedro Castillo? la propuesta de Castillo tiene los elementos que señala. La propuesta de Castillo tiene, sin embargo, puentes con la propuesta de Fujimori y algunas de las propuestas más duras de la derecha en términos de derechos y libertades individuales en materias como el género, violencia contra la mujer, identidad sexual, por señalar simplemente algunas. Eh, Tiene un tono que lo emparenta fuertemente con los sectores religiosos más conservadores. Castillo en su desayuno el día de las elecciones hizo una puesta en escena de algunos de esos valores, se ha pronunciado en contra de cualquier posibilidad de aborto y simultáneamente, digamos, señala la importancia de una asamblea constituyente, pie de página, según las encuestas, el 84% de los habitantes de este país queremos un cambio de constitución y un nuevo contrato social. Y tiene Castillo simultáneamente una propuesta que corresponde, digamos, al paradigma de la izquierda, y yo diría de la izquierda más tradicional. Digamos, muchísimas de sus propuestas, yo diría la mayoría de las que ha señalado, fueron desarrolladas y levantadas programáticamente y fueron puestas en la agenda del debate electoral por la señora Mendoza, que precisamente por eso apareció de alguna manera como un peligro. Sin ir más lejos, ayer
desde Cajamarca, Castillo, lanzando sus anuncios fundamentales, usa una figura que fue creada y que fue, digamos, marca clara de Mendoza en la campaña, que es el anuncio de una segunda reforma agraria. Yo diría entonces que Castillo es un personaje complejo que adicionalmente va a ser resultado de tres cosas que no son lo mismo. Primero, él y un grupo de no menos de 4.000 maestros que desde el año 2017, en una huelga, la más grande de este siglo del magisterio, pugnaron por cambios radicales en la dirección del gremio, se mantuvieron organizados y tienen una presencia territorial muy significativa en todo el país. Un país que, dicho sea de paso, mantiene una imagen altamente valorada de los maestros, que es un pragmático y que en su historia política fue militante y dirigente en su territorio del partido del expresidente Toledo, Perú Posible, y que en esa huelga coordinó, se alió y tomó acuerdos sindicales con sectores radicales que en algún momento tuvieron vinculación con el propio Sendero Luminoso, y que en estas elecciones participa como candidato de Perú Libre, una agrupación que tiene un origen regional hace más de 10 años, de los hermanos Cerrón, organización que responde, digamos, a la mirada de la política, de la organización y del discurso de la izquierda más tradicional, la izquierda, digamos, de la década del 60 y el 70 en América Latina. ¿Ya? Esos elementos confluyen en el resultado electoral y en la candidatura de Castillo. Sin embargo, es claro que hoy día el importante y la figura es Castillo, lo que abre de alguna manera espacio para una cantidad significativa de preguntas para tratar de imaginar qué es lo que viene. Eduardo, entonces viene el otro elemento que también vale la pena considerarlo y ponerlo en escena y en el análisis y la reflexión. Keiko Fujimori obviamente no está en las mismas condiciones de hace 4 años, mucho menos cuando empezó su carrera política reemplazando prácticamente a su padre. ¿Usted cree que en ella hay una evolución o hay un acomodamiento político para poder desvirtuar todo lo que se ha dicho y se ha hecho en contra del fujimorismo? ¿Cree que es una ala del fujimorismo que de alguna manera se renueva y se resignifica en el debate público, en el debate electoral? No, de ninguna manera. Keiko Fujimori, en el mejor de los casos, se uh, cambia o se modifica como puede hacerlo un camaleón o una lagartija. Digamos, la esencia es exactamente la misma y lo que ella y su entorno sienten es que están frente al único candidato al que a priori asumían que tenían posibilidad de derrotar, porque de acuerdo a todas las encuestas de voto, antivoto y a los distintos estudios hechos sobre la materia, perdía con absolutamente todos los demás. Eso es lo que hace, digamos, de esta segunda vuelta un nuevo proceso en el que se van a enfrentar dos grandes bloques de la sociedad, en medio de los temores, yo diría, de ambos. Aquellos que pugnan por un cambio que incluye ciertamente el modelo, parte de la política económica, el rol del Estado, etcétera, etcétera, y aquellos que defienden lo que tenemos al frente. Y este enfrentamiento se da en el momento más grave de la crisis sanitaria y económica que ha vivido el Perú y que han vivido las generaciones que hoy día están vivas en este país. Claro, y entonces para ir cerrando esta conversación y agradecerle de paso nuevamente, Eduardo, por esta atención a la reflexión sobre lo que pasa en Perú, le preguntaría en esta última ocasión, el Perú, que hoy se expresó en las urnas, ¿cree que es el planteamiento, es la expresión
de una circunstancia muy particular que está abocada por la incertidumbre frente a la pandemia, frente a la vida, frente a las condiciones de salud? ¿O es el Perú que se viene acumulando una serie de resentimientos, de resabios, de broncas, como se dice vulgarmente, porque efectivamente nadie le responde a sus necesidades más intrínsecas? ¿O es la suma de estos dos que ahora sale por cualquier vía? No, es resultado de los dos elementos, uh, y es resultado de los dos elementos en un país en donde los distintos intentos de cambio desde mediados del siglo pasado, pensemos en Velasco Alvarado en un momento, pensemos en Sendero Luminoso en un segundo momento, e incluso en el propio Fujimori, han sido totalmente desordenados, han sido fuertemente fragmentados y no han sido en ninguna de sus claves capaces de atender y de resolver algunas de las necesidades fundamentales, algunas de las exclusiones y desigualdades más profundas de este país. Estamos exactamente en otro de esos momentos en donde se juntan, sin ninguna duda, ambos elementos. Claro que sí, lo entendemos perfectamente. Muchísimas gracias, muy amable por atender y además esclarecer algunos elementos de análisis desde la mirada política y sociológica también. Muy amable, gracias Eduardo, muy amable por atender esta invitación. A ustedes, gracias. Gracias Eduardo Bayllón, sociólogo y analista peruano que nos ha puesto, digamos, en mejor perspectiva lo que está ocurriendo en este momento en el Perú después del resultado electoral de este 11 de abril. Estaremos aquí para atender la reflexión, porque no se olviden, el 6 de junio será la segunda vuelta allá en Perú y por supuesto de aquí en adelante hay muchas cosas que pueden pasar. Incluso algunos critican que sea tanta la distancia entre primera vuelta y segunda vuelta y todo puede pasar ahí. Entonces pedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.